Recibimos a Liliana de Nicolai, que trabaja con nosotros en ANDE, es la gerenta de recursos humanos de ANDE, y bueno, con este tema del salario emocional, ¿no? ¿Es suficiente el dinero? Como bien un tema para plantearnos, es algo bien una tendencia en el tema de recursos humanos, y bueno, y como líderes de empresas muchas veces tenemos que pensar en estas otras formas de motivar, así que bueno, la idea era que Liliana nos ilumine con este tema, nos deje muchas cosas para pensar seguramente, y bueno, así que agradecerte, Liliana, por sumarte una vez más a los cafés virtuales para emprendedores, para emprendimientos y empresas, así que bueno, te dejamos la palabra, y como siempre recordarles que si tienen consultas las pueden ir haciendo en el chat. Está Macarena López del equipo de emprendimientos, que va a ir relevando las diferentes preguntas que lleguen, y al final de la presentación de Liliana poder hacérselas obviamente para tener las respuestas, y Cecilia, que está por atrás de la cuenta de Agencia Nacional de Desarrollo, que va a ir, bueno, chequeando el tema de micrófonos y buscando un poco armando todo el tema logístico virtual. Bueno, Liliana, sin más, muchas gracias, te dejamos que hagas tu presentación. Bárbaro, bueno, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Es el segundo café, el principio fue al inicio de la pandemia, ahora ya me tengo un poquito más de confianza con el tema Zoom, así que tengo varios cambios de pantalla, de compartir, y espero que me salga. Como les decía Amalia, yo soy gerente de recursos humanos, y bueno, este tema de salario emocional es un tema bien vigente, y nos pareció interesante traerlo en este momento, como para poder pensarlo juntos. Así que bueno, voy a arrancar compartiendo la presentación. A ver un poquito. Y la idea, bueno, es que arranque con esta presentación, y después abrimos un espacio para preguntas y demás, como para que sea un poco interactivo. Entonces, bueno, como para empezar, digo, acá hay varias personas con empresas o emprendimientos bien diferentes, pero más allá de eso, toda empresa, independientemente del rubro que se dedique o de la cantidad de personas que tenga trabajando, debería poner el foco en que las personas que trabajen en esa organización estén alineadas con los objetivos que se plantea la empresa, y debería apuntar a que se puedan desempeñar alcanzando su máximo potencial. Esto, que seguramente ya lo hayan escuchado en otro momento y que parece bien simple, en épocas como ahora, como de crisis económica, deja de ser un ideal, ¿no? Yo le sacaría ese debería que está ahí subrayado, para ser un imperativo, digamos. Es necesario si queremos ser competitivos en el mercado. Entonces, bueno, ¿cómo lo logramos? Y ahí viene esta pregunta: ¿hay una fórmula para mantener a las personas que trabajan en una empresa felices, o comprometidas, o motivadas? Y bueno, lamentablemente no tengo esa fórmula mágica, porque al trabajar con personas, cada persona es distinto, y no hay una forma única. Y además de esto, las personas en su vida van cambiando también, van cambiando de necesidades, de intereses. Además, también en las épocas, y antes de adentrarnos mismo a lo que es salario emocional, vamos a ver un poquito esto. En distintas épocas ha habido cambios en las concepciones de lo que es el trabajo, y de lo que necesita cada persona a la hora de trabajar. Ahora voy a cambiar y les voy a compartir un fragmento de un video que es súper conocido, por eso les voy a compartir un fragmento cortito, a ver si ahí lo ven, lo paso para... que es Tiempos modernos, de Charles Chaplin.
es solo a efectos de que lo tuvieran en mente. Ahora voy a tratar dejo de compartir acá, y vuelvo a la presentación. Ahí está, bastante bien, me va saliendo. Y si bien podemos pensar, esta película, que tiene muchísimos años, ¿no? Estos tiempos modernos ya pasaron de moda, estamos en 2020, y actualmente todavía siguen habiendo en algunas empresas una fragmentación del trabajo tal que la persona no le puede encontrar un sentido a lo que está haciendo. Es decir, capaz que no al extremo de mover una tuerca, pero sí muchas veces hacen una función tan mínima en un proceso y no entienden el proceso en sí, que no pueden llegar a comprender cómo lo que hacen contribuye al resultado final de la empresa, digamos, ¿no? Entonces, por esto, si bien esta película es de 1936, a ver por qué no me mueve, no se me está moviendo el... Bueno, ahí sí. Si bien esta película es de 1936, o sea que tiene casi 90 años, hay cosas que lamentablemente siguen pasando en la actualidad. Pero tal vez en esa época, hace 90 años atrás, solo con tener trabajo era suficiente para una persona. Es decir, hace muchos años el tener un trabajo o tener una estabilidad laboral alcanzaba para que la persona se sintiera agradecida por tener trabajo, y si encima se tenía un salario acorde, ya era suficiente. Las personas no les importaba tanto la tarea, sino el trabajo era un medio para poder mantener su familia y tener ingresos. Entonces, esto ha ido cambiando con los años, y en la actualidad cada vez toma más fuerza que una persona, inclusive cuando tiene un salario por encima del mercado, si no se siente identificada con lo que está haciendo, con el propósito de la organización para la cual trabaja, si no se siente a gusto con el trabajo que hace, si no le encuentra un sentido a lo que está haciendo, es muy difícil que se encuentre motivada y que se comprometa con lo que está haciendo. Y si lo pensamos en términos como más frío de estrategia empresarial, no es un buen negocio, porque si la persona no está comprometida y no está motivada, no va a poder desarrollarse en su potencial. Entonces, bueno, un poco esto que dice esta transparencia, las personas hoy dejaron de ser simplemente trabajadores y ahora son claves en el logro de la competitividad. Entonces ya no pueden ser consideradas simplemente como trabajadores, sino que son la ventaja competitiva de las empresas. Entonces son imprescindibles para que las empresas puedan posicionarse en el mercado. Entonces, no sé cómo venimos hasta ahora, pero si estamos de acuerdo con todo esto que venimos hablando, podemos compartir que como estrategia de empresa está bueno apuntar a retener el talento. Y cuando digo retener el talento, no estoy hablando ya de retener a las personas. Digamos, en la actualidad no es esperable, ni tampoco es muy bien visto a los que estamos mirando currículums para hacer selección, que alguien pase toda su vida laboral en un mismo lugar, digamos. Hablamos de retener talento como de retener conocimiento y retener capacidades que la organización necesita para seguir funcionando. Entonces, es una buena práctica empresarial, además de saber qué personas son claves en mi organización, identificar qué capacidades y qué conocimientos quiero conservar en mi empresa, ¿no? Entonces, si quiero desarrollar talentos, si quiero tener personas que sean creativas, que sean innovadoras, que estén comprometidas con lograr los objetivos que tengo como empresa, es fundamental que las personas estén motivadas. Y bueno, ¿cómo mantengo la motivación? Hablar de motivación podría llevar un taller entero, pero para atarlo con salario emocional, sí quiero que quede claro este concepto. La motivación es algo intrínseco a cada persona. Es decir,
no viene de afuera, sino que depende de cada persona las cosas que lo motivan o no. Es decir, lo que le llamamos qué moneda de cambio, qué funciona como moneda de cambio. Entonces, como líderes de empresa, no podemos motivar a alguien, pero sí podemos conocer a las personas que trabajan conmigo y saber qué satisfactores o qué monedas de cambio son efectivos para cada uno. Hay como un concepto o preconcepto que considera que el dinero de por sí es un motivador. Y esto en parte es falso, digamos. No quiere decir que el dinero no nos motive, pero si yo estoy en un lugar donde hay cosas de la organización o hay cosas de mi trabajo que me hacen ruido, por más que me suban el sueldo, yo voy a estar contento un tiempo muy breve y lo que me hace ruido me va a volver a hacer ruido. Entonces, el dinero es un motivador que funciona a muy corto plazo, ¿no? Entonces, bueno, ahora salgo de compartir y les quiero mostrar otro videito para meternos en el tema salario emocional. Entonces decimos, a ver, que no era tan fácil. Ahí. Entonces, si pensamos, ¿qué entendemos cuando estamos hablando de salario emocional? Y les voy a pasar este video. Bueno, veníamos bien. A ver. No lo están viendo, ¿verdad? Estamos viendo el anterior, Liliana, el de Charles Chaplin. Capaz que si le dabas refresh a la página, se carga de vuelta el video. Sí. Espera un segundo. A ver ahora. A ver si me funciona ahora. Pero. Ténganme un poquito de paciencia. Tranquila, tranquila. Acá está. ¿Ahora sí? Viene llegando. ¿Me avisan? Ahora sí, un señor, sí. Bien. No se escucha, solo se ve ¿No? el texto, no. ¿No se escucha? No, no se escucha. Qué lástima. Bueno, pasamos a... Bueno, no importa. Seguimos acá entonces. En realidad era un poco en broma, digamos, gente que comentaba su experiencia como salario emocional y decía, bueno, hace 10 años que no me suben el sueldo, pero mi jefe todos los días cuando llega me da un beso, o hace, no sé, 20 años que me tienen como pasante, pero me manda flores todos mis cumpleaños, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que entender un poco en chiste que no se trata de cambiar dinero por abrazos y besos, digamos, no funciona así la cosa, sino que tiene que haber una base económica mínima que sea real y que sea coherente, tanto hacia afuera con el mercado como hacia el interno de la organización. Es decir, si yo estoy en un rubro que estoy pagando la mitad que mis competidores por las mismas tareas, no estoy en condiciones ni siquiera de empezar a pensar en el salario emocional como herramienta de motivación, digamos, ¿no? Y lo mismo a la interna, si yo no tengo una coherencia dentro de mi estructura de salario, lo que pago con las responsabilidades y las tareas, no estoy en condiciones de empezar a trabajar estas cosas.
digamos, ¿no? Pero si una vez superada esta base mínima, con el salario emocional podemos sumar satisfactores a la hora de trabajar. Entonces, bueno, acá, salario emocional como concepto. Se refiere a cualquier tipo de compensación no monetaria que recibe el trabajador y que tiene como fin aumentar su satisfacción en el trabajo. Entonces, bueno, siguiendo lo que decía hoy, es fundamental conocer a las personas, ¿no? Entonces, sin ir al extremo, que como decíamos, bueno, de pagar con abrazos y besos, hay personas que de repente se sienten más cómodas en ambientes laborales donde las relaciones son más cercanas, donde los afectos se muestran más abiertamente, y hay personas que les gusta mantener cierta distancia. Por eso es tan importante conocer a las personas que trabajan conmigo en sus particularidades, tanto de personalidad, también culturales, ahora que tenemos tanta gente trabajando de otros países, conocer sus necesidades, el momento vital por el que están pasando, a la hora de empezar a trabajar. Entonces, bueno, como para ordenarnos, ¿qué cosas hacemos foco? Y hay 4 aspectos que para mí son fundamentales. El primero es tener claro el propósito como organización y reforzar los valores que priorizo para alcanzar este propósito. Digamos. Entonces acá lo que tenemos que pensar es, como empresa, ¿cuál es el propósito que tengo? ¿Y qué acciones considero válidas para alcanzar mis objetivos? También pensar, ¿tengo valores definidos? Es decir, si no tengo valores definidos, estaría bueno definirlos. Y si los tengo, también hay que pensar si las acciones que llevo adelante son acordes con estos valores. Digamos, porque está muy visto de redactar valores, ponerlos en un cuadrito, pero después si yo, la forma de actuar no se condice con esos valores, es contraproducente, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con qué cosas cuido yo como empresa para lograr mis objetivos. Entonces, en este punto, si logramos que las personas que trabajan en nuestra empresa se identifiquen con este propósito y con los valores, es mucho más fácil que haya un orgullo de pertenecer, sentido de pertenencia, motivación y compromiso más como consecuencia directa. Y esto que tiene que ver mucho con el hacer, con cómo hago las cosas, también tiene que ver con el ser, con la identidad de la organización y la identidad de la persona como trabajador. Yo me acuerdo de una entrevista que tuve hace un tiempo de una persona que trabajaba en un casino, y me comentaba que le costaba mucho, hacía la parte de marketing, y le costaba muchísimo y estaba buscando irse de ese lugar y tenía un muy buen salario, porque sentía que estaba en alguna forma haciendo marketing para hacerle daño a la gente que terminaba con una adicción, y contaba historias cómo veía a la gente que terminaba con adicción al juego, ¿no? Entonces, en estas cosas se ven bien claro cómo hay un ruido en lo que uno considera como un valor y un sentido de su trabajo, cuando no se condice con lo que es la organización, digamos. Seguramente, y no es porque sea ANDE, digo, las compañeras que trabajan en la parte de comunicación de ANDE, les será mucho más fácil poder estar trabajando para promocionar un instrumento que va a ayudar a un emprendedor a tener su propia empresa, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, es un aspecto, para mí, que uno de los primeros a considerar. Como otro punto, facilitar el desarrollo profesional. Entonces, bueno, estamos en un momento, en un mundo donde los cambios son constantes, y lo que necesitamos son personas con disposición y motivación a estar en continuo aprendizaje. Y no me refiero el desarrollo profesional simplemente con hacer cursos o capacitaciones, que si bien son interesantes, y es importante estar actualizado, seguramente
lo que aprendo hoy en un curso, en 5 años ya pasó de moda o hay algo nuevo, sino como empresa habilitar e incentivar a las personas a tener esta disposición a estar investigando y aprender. Es decir, a adelantarse a lo que como empresa vamos a estar necesitando en unos años y ya estar aprendiendo. Y esto que requiere, que no es poca cosa, habilitar los espacios para que la gente proponga, para que la gente pruebe, para que la gente se equivoque, y de esa manera se pueda aprender. Entonces, bueno, es claro que tener una proyección profesional también hace la diferencia a la hora de cómo valoro mi trabajo. Si yo estoy trabajando en un lado que veo que no me está aportando nada profesionalmente o como persona, y no tengo una idea de proyección de que pueda crecer, seguramente a largo plazo esto me empieza a hacer ruido y me desmotive, digamos, ¿no? El tercer punto son las condiciones de trabajo adecuadas. Y acá es como un punto súper amplio, digo, porque va desde lo físico, digamos, si trabajo en un espacio que es agradable, si tengo la iluminación adecuada, si estoy en medio de ruidos, o en un lugar lleno de humedad, o con olor, si tengo las herramientas que necesito para hacer mi trabajo, si tengo la computadora, si tengo una buena conexión a internet, si tengo un software en caso que lo necesite, por ejemplo, si tengo que diseñar, si me dan un software para el diseño, cómo es el entorno de trabajo en cuanto a vínculos, digamos, si tengo un entorno sano, cómo es la relación con mi jefe, la relación con mis compañeros. Entonces, de nuevo lo mismo, si el salario es bueno o por encima del mercado, pero trabajo en un entorno que es hostil, desde el punto de vista psicológico, donde las relaciones son malas, donde me piden tareas y no me dan las herramientas para hacerlas, si estoy en un sótano que no veo la luz del día, en medio de humedad, seguramente los niveles de estrés y de desmotivación van a surgir tarde o temprano. Y como último punto, la conciliación entre el trabajo y la vida personal. Y este punto es un punto que para las nuevas generaciones cada vez toma más importancia, porque ya no es como antes que se vivía para trabajar, digamos, ¿no? Entonces, en este aspecto, ofrecer flexibilidad, ya sea desde el punto de vista horario, o poder trabajar de forma remota, es muy valorado. Obviamente acá va a depender mucho del tipo de empresa que tengo. Digo, yo pienso, si tengo un supermercado que abre a las 8 de la mañana, a la cajera no se le puede dar flexibilidad o trabajar remoto. O si tengo un gimnasio con una clase que empieza a las 7 de la mañana, bueno, el profesor tiene que estar a las 7 de la mañana. Pero siempre hay algún aspecto que se puede flexibilizar y en lo que se puede trabajar. Y esto está como muy relacionado con el primer punto que hablábamos de los valores, ¿no? De las cosas que cuido como empresa, y capaz que los ejemplos más comunes son los cuidados de madres o padres para los hijos, ¿no? Muchas empresas van, bueno, para las adaptaciones o cuando están enfermos, pero también hay muchas otras cosas que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si alguien necesita flexibilidad para estudiar, porque no solo importa el ser padre o madre, digamos. Si alguien quiere estudiar algo que es en un horario, aunque no tenga nada que ver con lo que hace mi organización. O si hay un deporte que le gusta practicar y se hace en un determinado horario, o simplemente porque su biorritmo hace que funcione mejor en un horario y no en otro. Entonces son cosas que no requieren dinero, pero que hacen la diferencia a la persona a la hora de elegir dónde trabajar. Entonces, bueno, un poco para ir respondiendo a la primera pregunta que se ha dado naturalmente,
creo que ya es como una conclusión lógica, que si queremos que las personas se sientan motivadas y comprometidas, no podemos pensar exclusivamente en el dinero como forma de retribución. Entonces les voy a pedir ahora, y ahora sí le pedí a Mica, que le dije si ponía en el chat la dirección, si pueden entrar acá a Menti, www.menti.com, y poner este código 239182. Yo voy a dejar de compartir ahora. ¿Vos ya lo tenés ahí, Maca? ¿Estás sin audio? Sí, ahí lo puse en el chat. Dale, así dejo de compartir. Y me voy... A ver si ahora lo puedo ver. Me avisan cuando puedan ir entrando. A ver si vemos cuántas personas hay. Ahí está. ¿Están viendo acá? La primera pregunta, me quedo con todo, pero bueno, prefiero no tocar para no armar lío. ¿Qué tipo de estructura tiene tu empresa? Esto es anónimo, digo, y nos va a dar como una idea de dónde estamos paradas, ¿no? Entonces, bueno, tiene una estructura jerárquica donde está como bien establecido quién es el jefe, quiénes las personas que están a cargo de qué área, o es más plana, más en el sentido de equipos de trabajo, que a veces pueden ir cambiando por proyectos y demás. Acá hay 7 personas, no sé si bueno, vamos medio parejo, 5-4. No sé cuántas personas, Maca, tenemos para ir votando. Tenemos 15, van 9. Vamos Ustedes como pueden votar bastante... también, ¿eh? Pero esto es Sí, tipo sí. autodiagnóstico, digo, a cada uno como empresa, para después saber, con lo que vamos a trabajar después, qué aspectos poder empezar a trabajar. Bueno, avanzamos con la siguiente, si les parece. ¿Cómo se organizan los horarios dentro de la empresa? Es decir, ¿tengo horarios fijos? ¿Entro una hora, salgo, siempre entro a la misma hora y salgo a la misma hora? ¿Marco tarjeta o no? ¿O tengo flexibilidad en los horarios? A ver, tenemos 6 votos, 7. Bueno, parece que todos vamos por los horarios flexibles. 8. Miren que es anónimo, así que pueden poner tranquilamente. 9, y bueno, me parece que todos vamos por los horarios flexibles. Pasamos a la siguiente. ¿De qué manera circula la información? Es decir, ¿la información se comparte libremente o la información tiende a ser confidencial, reservada, solo para unos? Bueno, acá 4-1, 5-2. Bueno, parece que vamos más por el lado de información compartida. ¿Qué rol asumen los líderes de equipo? ¿Son los que dicen qué hacer y cómo hacerlo? ¿Tienen un rol más directivo? ¿O son líderes que empoderan a las personas y que inspiran? Acá estaría bueno saber si los que están participando son los líderes y los dueños de empresa y
y cómo se sienten después las personas que trabajan. A ver, tenemos 6 a 3 y 9 son los que más o menos han ido contestando. Quedan 2. ¿Cómo se manejan con la tecnología? Es decir, ¿tienen la información en su computadora, en el escritorio de la computadora, trabajan en la nube? Ahí tenemos 4 votos. $7 a 2. Y la última, ¿qué opciones de trabajo dan? Esto que hablábamos hoy, si dan posibilidad de trabajar remoto o el trabajo se puede hacer exclusivamente presencial en el lugar de trabajo. Esto, por lo menos acá, nuestra experiencia en ANDE es que con la pandemia nos ha obligado a cambiar cómo se venía trabajando. Y bueno, tenemos 7 a 2. Así que dejo de compartir, y como les decía, esto, si bien no es el objetivo, puede ser usado también como un tipo de autodiagnóstico para saber cómo estamos parados y por dónde empezar, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿de dónde venimos históricamente y hacia dónde va el mundo del trabajo en estos aspectos? Entonces, venimos de empresas con una estructura, con una jerarquía fuerte, donde están las áreas, quién era jefe, quién era empleado, quién era estructura, con un horario de trabajo fijo, muchas veces siguen en muchos lados las marcas, tanto con huella, tarjeta, donde la información era reservada y confidencial solamente para el dueño y muy pocas personas de niveles jerárquicos superiores, donde los jefes, porque en ese sentido tampoco se puede decir tanto líderes, son los que dicen qué hacer y cómo, son los que tienen el conocimiento y la verdad, donde se trabaja en la computadora y todo en el escritorio. Las comunicaciones son mucho más formales, generalmente desde la máquina fija y por correo electrónico. Esto que hablábamos hoy, donde el trabajo es como mucho más fragmentado y cada uno sabe de su área, su trabajo, y no comparte ni permite que otros lo enriquezcan, y donde el trabajo exclusivamente se puede hacer desde la oficina, ¿no? Entonces, cada vez más se está trabajando en estructuras más planas o más por proyectos y por equipos de trabajo, donde la flexibilidad en los horarios cada vez es más común. La información ya no es un secreto, digamos, sino que es una herramienta que se comparte con líderes que son participativos, que inspiran y que ayudan a la gente que trabaja en sus equipos a desarrollarse. Ya todo está en la nube, digamos, entonces eso hace que las comunicaciones sean también mucho más fáciles y que hoy nos podemos estar comunicando, podemos estar mandando un mail desde cualquier lado, un WhatsApp, o tal vez alguno mismo está ahora en el Zoom desde su celular, desde cualquier lugar. Entonces el trabajo se convirtió en un trabajo mucho más colaborativo, y eso también nos ayuda a esto que les decía hoy, a entender más el sentido de la tarea de cada uno, porque entiendo el proceso en general, ¿no? Y también me permite trabajar desde cualquier lugar, digamos, porque esté donde esté, puedo hacer las tareas. Como les decía hoy, capaz que alguno tiene un emprendimiento que es un comercio que abre al público, y ahí capaz que no todas estas cosas se pueden aplicar, pero seguramente hay muchos de estos puntos que se pueden adaptar a la realidad de cada empresa, como decía al inicio, no importa el rubro a que se dediquen, no importa la cantidad de personas que trabajen, es como mucho más conceptual, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por acá queda mi presentación, y dejar abierto ahora para las preguntas que puedan tener. Dejo de compartir, así los veo,
porque estaba viendo solo a Maca y Amalia, y abierto para las preguntas que puedan tener, dudas y demás. Buenísimo, Liliana, muchísimas gracias. Ya fueron llegando algunas al chat. Capaz que arranco como por el principio y uno de los primeros temas que tratabas, que era de la misión visión, y acá capaz primero te cuento que justo hace relativamente poco una emprendedora me decía que necesitaban contratar a una persona para el equipo, y que para ella era como sumamente importante que quien se incorporara, si bien la tarea que iba a desarrollar era como más operativa y no tanto como estructural, me decía lo importante que era para ella que esta persona compartiera la misión y la visión que tenían desde el emprendimiento en general. Capaz primero preguntarte a vos ahí qué opinás, quizás para los emprendimientos, cómo aterrizar esto del compromiso desde el vamos, quizás no, y una de las cosas que surgía en el chat es, capaz que no son organizaciones grandes que tengan un área que se dedique como a recursos humanos y que tenga tanto el tema del salario emocional en mente. ¿Cómo aconsejás vos hacerlo para emprendimientos que quizás es una persona o que contrata a dos más y sigue siendo como un grupo reducido? Sí, yo creo que esto que comentás de esta emprendedora es tal cual, es fundamental o es como más fácil compartir la pasión, digo, cuando la persona, yo más que misión y visión, digo, voy al propósito, ¿no? Ahora ya no es solo un tema de la persona, la empresa que busca de la persona, sino que son las personas que también eligen en qué empresa quiero trabajar, por si va en línea con mis valores o no, digamos, ¿no? Capaz que en momentos ahora de crisis, se puede llegar a aceptar trabajos que no van tan alineados, pero no van a ser relaciones duraderas, digamos, ¿no? El compromiso y la motivación con las empresas que tienen un propósito que va en sintonía con mis valores, se va a conseguir mucho más fácil, digamos, ¿no? Y más cuando hablamos acá de emprendimientos, y muchos que son nuevos, que recién comienzan o no tienen como tanta historia, desde un inicio estamos creando la cultura de trabajo de esa organización. Entonces es fundamental contar con personas que estén como comprometidas con ese propósito. Digo, hace tiempo se está hablando, ¿no?, de empresas con propósito y de triple impacto, donde a las personas que trabajan ya les va más en sintonía, digamos, que no solo la empresa en la que estoy tenga fines de lucro, ¿no? Sino que también piense en el impacto ambiental, en el impacto social, y no solo en lo económico, digamos, ¿no? Entonces, como estrategia de reclutamiento, también me parece que es valioso pensar el propósito y tener colaboradores y colaboradoras alineadas con ese propósito. Justamente, muy asociado como a esto último que decís, hay una pregunta que es si este propósito es una declaración de la directiva o de la dirección de la empresa, o también es importante involucrar, justamente para generar estos incentivos adicionales de los que hablábamos, a los colaboradores, como en la construcción de ese propósito. A ver, hay un primer momento cuando se define el propósito, que si sumamos a todos, pero luego, si todo sale bien y la empresa va creciendo, se va incorporando gente, y no voy a estar todo el tiempo cambiando de propósito, cambiando de valores, cambiando de misión, de visión, digamos, ¿no? Obviamente, todo lo que hagas más participativo, va a ser más fácil que la gente se involucre y se comprometa. Pero son como dos momentos diferentes, digamos, ¿no? Al momento de diseñar y definir es una cosa, y después la gente que voy sumando y que voy incorporando, digamos. Si vos ves, por ejemplo, yo traigo ANDE porque es lo que estamos trabajando ahora, vos ves los perfiles y hay como una línea en los intereses y
en la idea. De cuando vienen a las entrevistas, y me ha pasado de gente que dice, no, a mí me da lo mismo donde trabaje. Me acuerdo un momento en evaluación y monitoreo, una persona vino que estudiaba estadística y decía, no, para mí evalúo, me da lo mismo que sea mi pymes o que sea otra cosa que no tenga nada que ver. Y esa persona no iba a encajar en el grupo, digamos, ¿no? Entonces uno tiene como un perfil, por eso es tan importante, y yo sé que no todos los emprendimientos tienen un área de gestión de personas, de recursos humanos, y muchas veces no tienen los recursos para contratar a alguien que les haga las elecciones, pero ¿qué más que el propio emprendedor sabe de la pasión que le pone a su emprendimiento y de las cosas que quiere cuidar? Y me parece que esto como concepto es fundamental. ¿Qué quiero cuidar como empresa? Y en ese sentido, el tema de reforzar los valores y las acciones que me van a hacer, qué estoy dispuesto a hacer para alcanzar esos objetivos, ahí sí o sí tiene que estar la gente alineada. Buenísimo. Después una pregunta más como de contexto, ¿no? Ahora en estos tiempos de crisis, cuando hay que ajustar temas presupuestales, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar a facilitar el desarrollo personal? Además de las capacitaciones, por ejemplo, de incentivar ciertas capacitaciones, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, esto es un poco lo que yo decía hoy, ¿no? No pensemos en desarrollo profesional con hacer cursos, digamos. Sí podemos trabajar a la interna, digo, como se está promoviendo acá, capacitaciones internas, mentorías, pero me parece que es fundamental esto que decía de habilitar esta forma de pensar, de adelantarme, de qué cosas voy a necesitar, de habilitar el hacer propuestas, de habilitar el probar y el equivocarse, que es algo que muchas veces cuesta y cuesta mucho, digo. Si habilito esos espacios, no hay persona que no tenga nada que enseñar, ni persona que no tenga nada que aprender. Entonces, en ese sentido, de nuevo, en compartir la información, en trabajar en equipo, y en esto de que muchas personas piensan más que una sola, ¿no? Digo, no solo es con plata, no solo es con cursos, esto que decía hoy, hago un curso de lo que sea, en 5 años, ese conocimiento teórico ya cambió por otro. Es lograr ese cambio de cabeza, de la disposición a aprender. Acá un poco de la mano, de la línea de esto de ¿no? otros incentivos, si las comisiones o premios por productividad podrían entrar dentro de lo que se entiende por salario emocional. No, esos son incentivos económicos, que combinados con las herramientas de salario emocional, dan buenos resultados, digamos. Pero lo que es salario emocional no es retribución económica. Es todo lo que no sea dinero, que hace que la persona se sienta satisfecha con el trabajo, digamos. Los incentivos, hay como distintas escuelas, ¿no? Pero los incentivos sirven y funcionan en una productividad, por eso de ir atrás de la zanahoria, pero a largo plazo tiene sus retractores también. Buenísimo. Después hay una que tiene un poco que ver con este último cuadro que mostrabas de dónde venimos y hacia dónde vamos. Si hay algún plazo estimado para pasar de una forma a otra, o sea, ¿no? de este cambio que comentás. Y yo a esa pregunta agrego, y un poco asociado a lo que venías diciendo recién, ¿qué te parece o por qué te parece a vos que se está dando este cambio ¿no? de más conectar con lo motivacional y no tanto el salario como el principal motor por el cual la gente trabaja? Digo, yo creo que es un cambio en la mentalidad de las nuevas generaciones, digamos, y por suerte contagian para atrás, digamos, y las empresas tienen que adaptarse, no hay tiempos. Como decía hoy, también va de la realidad del tipo de empresa que
que es cada uno, digamos. Pero si no te ayornás, no vas a poder atraer talento o personas que realmente hagan la diferencia, digamos. Entonces, pensarlo como una estrategia de negocio, digamos. El poder pasar a lo que realmente la gente que te va a dar un valor, que te va a aportar más valor, está buscando. Digo, creo que hay que salir de esa lógica como más antigua de, bueno, la empresa que da trabajo, ¿no? Hoy también los trabajadores eligen dónde trabajar. Bueno, creo que esa última reflexión está buenísima como para cerrar, porque no tenemos más preguntas, pero creo que nada, que un aporte como súper interesante sobre todo esto, ¿no? Porque es un cambio, como vos decís, que se viene dando y que no es que puedo como esquivarlo, sino una tendencia que existe y está. Muchísimas gracias, Liliana, por este ratito para conversar con nosotros de este tema tan interesante. Si no tenemos más preguntas, damos por finalizada. Dale, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por invitarme, y a todos los que participaron. Nos estamos viendo.